Entonces vamos a arrancar con la distopia. Ya la distopia es un tema importante que sí tienen que tener claro. Bien, entonces empecemos conversando sobre la frecuencia. La distopia se cree que puede afectar hasta un 2 o incluso 9% de la población según algunas series, ¿ya? O sea, es relativamente frecuente. El problema es que tiene baja capacidad de ser diagnosticada. ¿Por qué? Porque hasta un 34% de las distopias van a ser asintomáticas. Es más, no me quiero atrever a decir ese número, solo que estoy redondeando la tercera parte, un 33.3, ¿no? Estoy redondeándolo, asintomáticos, pero eso puede llegar inclusive a más. Podría haber más reportes de asintomáticos, ¿ya? En algunos van a inclusive leer que hasta más de la mitad de los casos son asintomáticos, ¿ya? Muy bien. Y finalmente, esta distopia lo que en verdad requiere para su diagnóstico es evidenciar la protrusión de una víscera a través de una pared vaginal. ¿Correcto? Entonces vamos a ver que la vagina tiene una pared anterior, una superior y una posterior, ¿correcto? Y dependiendo por cuál haya la protrusión visceral, vamos a tener un tipo diferente de distopia. Entonces, ya saben que es frecuente, ya saben que la mayoría no se diagnostica porque es asintomática, y de todos los segmentos, el que más frecuentemente tiende a ser la distopia es la pared anterior. La pared anterior, ¿correcto? Muy bien. Entonces, vamos a ver los factores de riesgo. Entonces, los factores de riesgo es un tema bastante preguntado en distopia y básicamente los factores de riesgo están asociados a alguna debilidad del piso pélvico. En este caso, la multiparidad, o mejor dicho, la paridad es el término correcto, es el factor de riesgo número 1, el más importante. ¿Por qué? Porque con un hijo, con una gestación, no necesariamente tiene que llegar a término, pero el solo hecho de gestar ya te lleva 4 veces el riesgo cuando es un hijo, puede ser 8 veces en 2 hijos, 9 veces en 3 hijos y así va aumentando proporcional, o sea, no proporcionalmente, sino va aumentando en varias veces según la multiparidad. Entonces, basta un hijito y hay riesgo y bueno, 2 o más hijos ya hay demasiado riesgo de una distopia, ¿ya? Sin embargo, también deben recordar que esta distopia regresiona en la gran mayoría, entonces tampoco no es que hay que preocuparse tanto, ¿ya? Regresiona en la gran mayoría. Y también otro dato crítico es que el grado 1 y grado 2, correcto, que son los más leves, representan más del 80%. Entonces, lo más probable es que si habría una distopia, esta sea muy leve y probablemente regresione. Bien, el segundo factor de riesgo es la edad, ¿correcto? Se ha visto que la edad es importante por el tema de que la caída de estrógenos debilita el piso pélvico. Debilita el piso pélvico, ¿ya? Porque no se olviden que todo este tejido del piso pélvico, el tejido conjuntivo y también muscular, tiene receptores estrogénicos. Y los ligamentos se sueltan, los músculos pierden tensión con la edad. Tanto así que se ha visto que por encima de los 40 años, existe un aumento del 40% de probabilidad de hacer distopia por cada 10 años que pasa. Entonces, cada 10 años va aumentando 40, 40, 40, como factor independiente de la paridad. Esto es solamente debido a la edad. Muy bien. Y el tercer factor de riesgo, que ya es un poquito menos relacionado, es la obesidad y el sobrepeso. ¿Ya? Con la obesidad podemos llegar a tener hasta un 50% de chance y con sobrepeso un 40% de chance. ¿Ya? Sin embargo, también se ha visto como factores asociados las pacientes de etnias latinas o blancas, caucásicas, tienen 4 veces más riesgo que las afroamericanas de hacer distopia. También se ha visto que las pacientes que han tenido una histerectomía radical, sobre todo,
También ocurren histerectomías totales, pero más en radicales, también tienen un mayor riesgo de distopia. Y finalmente, el desencadenante, o sea, estos son factores de riesgo, pero el desencadenante suelen ser maniobras que aumentan, correcto, la presión intraabdominal. O sea, por ejemplo, mucha tos, mucho estreñimiento, muchas maniobras de Valsalva que aumentan la presión intraabdominal, terminan desencadenando la distopia. Entonces, más o menos, este sería un resumen escueto de los factores de riesgo y de la epidemiología de la distopia. Bien. Ahora vamos a conversar sobre los aspectos generales de la fisiopatología, ¿ya? Entonces, para hacer bien esto, tenemos que recordar que la fisiopatología de la distopia es un problema del piso pélvico. Es un problema del piso pélvico, ¿correcto? Ya está. Es un problema anatómico. Y para eso hay que recordar que el piso pélvico está conformado por un componente muscular y por un componente facial o ligamentario, ¿correcto? Facial, de ligamentos y conectivo. Entonces, el componente muscular básicamente recae sobre el músculo elevador del ano con sus 3 fascículos y los músculos coxígeos o ileocoxígeos, ¿correcto? Entonces, estos componentes, ¿ya? El músculo elevador del ano y los coxígeos, ¿ya? Son los que van a dar el principal soporte de la pelvis, ¿correcto? El principal soporte de la pelvis. Entonces, el soporte número 1 y el más importante para el piso pélvico son los músculos, ¿correcto? Son los músculos. Bien, ahora tenemos por este lado el componente facial. El componente facial que están viendo acá tiene un componente laxo, que es de relleno, que no aporta en el soporte, y un componente denso. Este sí aporta. El componente denso es el que aporta. Y ese componente denso básicamente lo vamos a encontrar en lo que estamos viendo acá en el dibujo, los 3 planos de Delancey, ¿ya? Del componente denso, ¿ya? Entonces, en los planos de Delancey, que es el dibujo que están viendo acá, Delancey, lo que se busca describir es los 3 puntos donde es más vulnerable esta fascia endopélvica, porque todo esto que estamos viendo acá se refiere a la fascia endopélvica, aquella fascia cuya inserción y final termina e inicia en la pelvis endopélvica. No confundir con la fascia que viene desde el abdomen, la fascia abdominopélvica, esa es otra. Entonces, en los planos de Delancey tenemos este primer plano que estás viendo acá, el primer plano de Delancey, que básicamente lo que representa es el sostén del cérvix por los ligamentos cardinales o de McEnroth. Entonces, los ligamentos, supongamos que este es el cérvix, los ligamentos que están viendo acá son los cardinales o de McEnroth laterales y los que se van atrás son los uterosacros. Entonces, este es el primer plano de Delancey y es el que se compromete cuando estos ligamentos son seccionados, sobre todo en las cirugías de histerectomías radicales y en las multíparas donde se debilitan. ¿Está bien? Listo. Luego, el segundo plano de Delancey necesita el siguiente concepto, ¿ya? Este músculo que están viendo acá es el obturador interno, ¿ya? Y luego, más abajo, que no se ve por el corte, más abajo, vamos a hacer con una línea punteada así, tienes el músculo elevador del ano, ¿correcto? Entonces, en esos dos hay un punto de anclaje, ¿correcto? Que es esta línea blanca, ¿correcto? Es el ligamento arqueado pélvico o el arco tendinoso pelviano. Entonces, lo que voy a pintar de amarillo, todo esto es el arco tendinoso pélvico o arco tendinoso pelviano. Ya, eso que estoy marcando ahí. Entonces, eso que están viendo ahí, este sería anatómicamente el arco tendinoso de la pelvis, o la línea blanca pélvica también le llaman,
que es donde se insertan los principales músculos como el obturador interno y el músculo elevador del ano, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque de ese ligamento o ese arco tendinoso se cuelga esto que están viendo acá, que es una fascia, ¿ya? Es una fascia que está por encima de la vagina. Se llama fascia paravaginal. Entonces, el segundo plano de Delancey, se refiere a las fascias paravaginales, ¿correcto? Concretamente a la fascia vesicovaginal, porque hay varias fascias, pero esta sería la vesicovaginal, porque está entre la vagina y la vejiga. Si ustedes ven en este dibujo, si yo tendría que poner algo encima de esta fascia, sería la vejiga. Entonces, ese segundo plano de Delancey lo que hace es sostener a la vejiga. Por lo tanto, cuando este falla, ocurre el famoso cistocele, porque está fallando el sostén de la vejiga. Entonces, yo les pongo para que tengan una analogía. Imagínense que el cuarto donde están es la vagina, ¿ya? Y el techo es la pared anterior de la vagina. Ese techo, encima está la vejiga. Y lo único que te protege de la vejiga es esta fascia vesicovaginal que está tendiendo de columna a columna, ¿no es cierto? O de viga a viga en tu habitación. Y cada viga, a la derecha y a la izquierda, vendría a ser el arco tendinoso. Entonces, cuando cede esa fascia, la vejiga se viene encima de la vagina y hay una protrusión. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la lógica de la fascia paravaginal, que es el segundo plano de Delancey, ¿correcto? En el tercer plano de Delancey ya estamos más abajo, ¿correcto? Ya estamos más abajo y acá vamos a estar en lo que es el perineo, ¿ya? Entonces, esto que vamos a ver acá, esto de acá, ya es el perineo. Voy a pintarlo de verde. Toda esta estructura que estoy pintando acá es la membrana perineal, ya, la membrana perineal, perdón, ya discúlpenme. Entonces, esto que estamos viendo acá es la membrana perineal, ahí está, bien clarita, ¿no es cierto? Entonces, esta membrana perineal es el principal sostén del tercer plano de Delancey. Esto que están viendo acá es el tercer plano de Delancey. Y ese tercer plano de Delancey, no se olviden que está conformado por la membrana perineal más los músculos transversos profundos del periné y también por el cuerpo perineal. Entonces, cuando ustedes les pregunten cuál es el componente más importante del tercer planito, ustedes tienen que recordar el tercer plano está formado por todas las estructuras del sostén del periné, cuerpo perineal, músculos transversos profundos, pero la membrana perineal es la más importante. Y esta membrana perineal que están viendo acá es justamente la que va a sostener el tercio distal de la uretra y del recto, ¿correcto? El tercio distal va a depender de este plano, ¿correcto? Concretamente o más importante de la uretra, mucho más importante de la uretra. Entonces los uretroceles se deben a debilidades en la membrana perineal, la parte del tercio distal principalmente, ¿ya? Muy bien, entonces con eso ustedes ya han repasado el primer plano de Delancey que explica el histerocele, protrusión del cérvix, el segundo plano que explica el cistocele, ¿correcto? Y el tercer plano de Delancey que explica el uretrocele, ¿ya? El uretrocele. Podría también explicar debilidades y que salga un rectocele, sí, cuando fallan los otros. Si es que fallaran el cuerpo perineal o la parte más posterior del perine, podrías explicar un rectocele. Pero eso es menos probable. ¿Por qué? Porque el recto principalmente es sostenido por el músculo elevador del ano, ¿correcto? El recto principalmente es sostenido por el músculo elevador del ano. Por eso, si hubiera rectocele, lo más probable es que sea lesión muscular. Bien, entonces dicho eso, estamos listos para ver estos músculos de acá que vienen a ser
Acá está. Que vienen a ser el componente muscular. Entonces lo que van a ver acá es el componente muscular del piso pélvico. Ya del piso pélvico. Entonces lo primero que quiero que recuerden, lo que les dije anteriormente, es que el piso pélvico muscular tenía dos componentes principales. El músculo elevador del ano, que tenía sus 3 fascículos, y los coccigios, ¿correcto? Entonces, de estos dos, el más importante es el músculo elevador del ano. ¿Ya? El músculo elevador del ano. El músculo elevador del ano, que estás viendo acá, tiene sus 3 fascículos. Voy a dibujarlo, que sale del pubis y le da la vuelta al recto. Sale del pubis y le da la vuelta al recto, es el pubo rectal. Ese es el pubo rectal. Y su función principalmente es la continencia fecal. Así que no nos importa tanto para el tema del piso pélvico. Luego tienes este que va del íleon al coxis, el ileococcigio. Este que va para acá, el ileococcigio, porque va del coxis o del íleo al coxis. Ileococcigio. El ileococcigio es un músculo que es ancho y no tiene un punto de unión para poder hacer una contracción. O sea, está pegado al íleon y al coxis, entonces no hay forma de que puedas contraer ese músculo, no sino más que mantenerle un tono. Entonces este es un músculo básicamente de tono, no que ejecute algún tipo de movimiento o se pueda hacer de alguna forma contracturar más. Entonces este básicamente es ancho, de poca fuerza, y lo que hace es te da área de sostén. Pero acá viene el más importante de todos, lo voy a hacer con verde, el que va del pubis al coxis, el pubococcigio. Entonces el pubococcigio, como su nombre lo dice, va del pubis al coxis, y técnicamente, como hay una ligera movilidad del coxis, sí se puede en su contractura generar ligera movilidad, puede hacer mejor trabajo muscular, y los ejercicios de Kegel, son los adecuados para fortalecer este músculo. Por eso este es el fascículo más grueso y más fuerte. Y como ves, le hace un diafragma y aprieta las estructuras, sobre todo la vagina, la uretra, ¿correcto? En una parte más superior al tercer plano de Delancey, y sirve para contener a las vísceras. Así que el principal componente de sostén visceral del músculo elevador del ano es el pubococcigio, y es el que se puede ejercitar con las maniobras de Kegel, ¿correcto? Listo. Como ves, este músculo elevador del ano está pegado a este arco tendinoso pélvico, ¿no es cierto? Eso que estamos pintando acá, ¿qué cosa es? El arco tendinoso de la pelvis. ¿Ya? Que les expliqué en la diapo anterior. Listo. Sin embargo, queda un pequeño huequito, queda un hueco por atrás, que lo llenan los coccigios. Esto que voy a pintar de azul es los coccigios, que como ves van del isquion al coxis. Isquiococcigios, ¿correcto? Entonces estos isquiococcigios o coccigios a secas, va a depender de cómo lo veas en la literatura, son músculos del piso pélvico, pero ya la parte posterior, ¿correcto? Entonces esos músculos también son importantes, pero mucho menores que el músculo elevador del ano, ¿ya? Adicionalmente, voy a hacer con color blanco, este músculo que están viendo acá es el obturador interno, ¿ya? Y ese obturador interno no forma parte del piso pélvico, forma parte de la pared pélvica, ¿ya? Y este que están viendo acá atrás, que también voy a pintar de blanco, no tiene nada que ver en el piso pélvico, ese que están viendo ahí es el músculo piramidal. Este es el músculo piramidal, que no tiene nada que ver con la pelvis, porque este es un músculo de la cadera.
tiene que ver con el miembro inferior, con la cadera. Entonces, con esto han entendido cuál es la anatomía, la lógica de los músculos del piso pélvico y la importancia del pubococcígeo de Kegel, ¿correcto? Del pubococcígeo. Muy bien, entonces con eso tenemos cubierto la parte de anatomía. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Entonces, pubo rectal, no se olviden, da la vuelta. El pubococcígeo hace un diafragma y es el que se ejercita por Kegel. El ileococcígeo es ancho, de poca fuerza, pero te da área. Y luego tienes el resto. Bien, entonces vamos a ver ahora el diagnóstico. Vamos a aproximarnos al diagnóstico de una paciente con distopia. Entonces, lo primero que tenemos que recordar, ya les dije, es que la mayoría de pacientes, ¿cómo van a ser? Asintomáticas. Y gran parte de las pacientes van a revertir de forma espontánea su clínica, si es que la tuviera. Así que el diagnóstico de la distopia básicamente va a ser porque la paciente presenta alguna molestia. Y la molestia número 1 que presenta es la sensación de bulto. La molestia número 1 que presenta es la sensación de bulto. La sensación de bulto tiene una especificidad elevada de casi 70% y una sensibilidad un poco menor para diagnosticar distopia. Entonces lo que marca es la sensación de bulto, si es que habría síntomas. ¿Y por qué se debe esa sensación de bulto? La sensación de bulto se debe a que está habiendo incomodidad alrededor del himen. Entonces el himen, que sería este plano, que estoy pintando acá, el himen, que sería ese plano, es un punto muy importante, ¿ya? Entonces vamos a marcar bien con amarillito, este himen es un punto muy importante, himen, porque representa un punto anatómico de sintomatología, ¿ya? Por eso es que las clasificaciones de las distopias siempre han tenido como referencia el himen, ¿ya? Muy bien, entonces con eso, la primera parte del diagnóstico. Ahora, cuando diagnostican una distopia, lo complicado es que tienen que diagnosticar de qué pared ha sido la distopia. Y tienen que diagnosticar de qué grado ha sido, para que en función a eso decidamos el tratamiento. Entonces, hay que lidiar con un sistema que nos permita entender los diversos tipos de distopia. Entonces, empezamos. La pared anterior, como pueden ver ahí, miren, lo estoy pintando de verde, la pared anterior supone a la uretra, uretrocele, y como ves ahí, a la vejiga, cistocele. ¿Ya? La pared anterior. La pared superior, como están viendo ahí de color azul, supone al útero, histerocele, y por arriba al intestino, enterocele. Y finalmente, la pared posterior, que están viendo ahí de violeta, la pared posterior supone el rectocele. Acá la R, rectocele. ¿Ya? Rectocele, este no. Rectocele. Entonces, esos puntos o esas paredes que les he pintado suponen la uretra, la vejiga, el útero, el intestino y el recto respectivamente. ¿Está bien? Entonces, hace muchos años, Baden le ha dado una nomenclatura usando del 0 al 4. ¿Correcto? Del 0 al 4. Para los grados. Entonces, agrupó la pared anterior, 0, 0, ¿correcto? La pared superior, ¿no es cierto? Y la pared posterior. Y lo único que hizo fue, como la última no tenía dos números, le agregó el último 0, y este último 0, como todos saben, representa el desgarro vaginal. El desgarro vaginal que puede haber en un parto. Entonces, en el perfil vaginal de Baden tiene 6 ceros, donde el primer 0 representa la uretrocele, cistocele, histerocele, enterocele, rectocele y desgarro respectivamente. ¿Ya? Hasta ahí va acá. La gradación iba en función
del himen. O sea, si la distopia estaba por muy lejos del himen hacia adentro, 1, si estaba más cerca del himen 2, si había sobrepasado el himen 3, si estaba totalmente invertido 4. ¿Ya? Eso era básicamente la clasificación de Baden, que ahorita no quiero ahondar, porque es una clasificación pasada. La que actualmente manejamos es una clasificación de consenso entre ginecólogos, urólogos, que es la clasificación POPQ, ¿ya? La prolapso de órgano pélvico quantification, en inglés, ¿no? La cuantificación del prolapso de órgano pélvico, lo que hace es le asigna números y letras a los puntos de referencia. Entonces, para la uretra, escogieron este punto, el AA. Para la vejiga, escogieron el punto BA, este de acá. Para el útero, escogieron el punto C. Para el intestino delgado, escogieron el punto D. Y para el recto, escogieron el punto A posterior y B posterior. Este y este. ¿Correcto? Listo. Entonces, cuando prolapsa el primer plano de Delancey arriba, entonces usualmente ¿quién falla? El punto C, que es el punto cervical anterior, y hay histerocele. Cuando falla el segundo plano de Delancey, que es la fascia paravaginal, falla el punto BA y hay cistocele. Cuando falla el tercer plano de Delancey, la membrana perineal, sale el AA, que es el uretrocele. Y si falla la parte del cuerpo perineal, puede protruir el AP, que es el recto distal. Si falla el músculo elevador del ano, suele protruir todo el recto, el BP. Y para que protruya el intestino, el punto D, usualmente es una falla propia del intestino y del meso, o una lesión de la cúpula vaginal en el fondo de saco de Douglas. ¿Ya? El punto D está definido en el punto de saco de Douglas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estos puntitos son muy útiles para los ginecólogos para poder tener un orden en su nomenclatura. Entonces, para eso le han dado esta terminología. Entonces, han creado este diagrama del POPQ para que lo entendamos mucho mejor. Acá arriba se pone toda la pared anterior, acá se pone la pared posterior y acá arriba se pone el punto C, ¿correcto? Acá el punto C y acá se pone el punto D, ¿ya? Entonces pones AA, BA y C, AP, BP y D, ¿correcto? D, ahí está. ¿Está bien? Eso es la forma como se pone. Luego se asignan los valores, ¿ya? Lo normal es que este punto AA esté ubicado del himen hacia adentro. Entonces, como está ubicado hacia adentro del himen, se le pone negativo, porque está hacia adentro. Y se le pone 3 centímetros porque es normalmente el tamaño de la uretra femenina normal. Entonces, ese punto debería estar en menos 3 centímetros, que es lo normal. ¿Ya? Luego, el siguiente punto en referencia es el C, el cérvix. ¿Por qué? Porque este cérvix suele estar al fondo de la vagina. Entonces yo puedo medir la vagina. Esto que están viendo acá es la longitud vaginal total, que se mide en posición funcional o fisiológica, que es con toda la vagina en su sitio. Entonces esta longitud vaginal total va desde el himen hasta el fondo de saco de Douglas. Entonces esta longitud vaginal total que están viendo acá puede variar 8, 7, 9 centímetros dependiendo de la etnia de las pacientes. Entonces, lo normal es que este punto C protruya no más de 2 centímetros de esta longitud. Entonces, si es 8 la longitud, el cérvix podría protruir hasta 6 o 7. Y como está dentro de la vagina, nuevamente se le pone menos, porque está dentro de la vagina, y el punto de referencia es TLB menos 2 como máximo. O sea, toda la vagina, menos 2 centímetros de protrusión. Entonces, por eso es que acá, menos 6 también representa correctamente al punto C. ¿Ya? Entonces, ahí lo tienen claro. Ahora, si el punto C y el punto A ya están definidos, ¿qué define al punto BA?
el punto BA no es más que el punto medio entre los dos. Es la mitad, el punto medio. Pero por consenso, si es que no hay protrusión, el punto BA se le coloca el mismo número que el punto AA, salvo que esté protruido, ¿ya? Si no hay protrusión, se le coloca el mismo punto que el AA, o sea, virtualmente el mismo. Bien, ahora, el punto AP y BP, eso debería ser un espejo del punto A y B. Estos dos deberían ser espejos, ¿correcto? Entonces tú te preguntarás, ¿por qué en este dibujo tengo el AP en más 2 y el BP en más 5? Más, ¿qué significa? Más significa que está fuera del plano del himen. Está hacia afuera. Ya, entonces estos puntos están salidos. Entonces, hay una distopia de estos puntos. Se han salido. Entonces, el ejemplo, el diagrama, sería que todo este recto que estoy pintando acá se haya salido por la vagina. Por eso los ginecólogos han hecho este diagrama de arriba. Esto que ves acá es el pubis. Todo esto que estoy pintando de azul vendría a ser la pared anterior. Todo esto que estamos pintando acá vendría a ser la pared superior. Y lo que voy a pintar de rojo vendría a ser toda la pared posterior. ¿Qué ha pasado, profe? Se ha salido. Porque este hueco que voy a pintar de dorado, este hueco que está de dorado, ¿qué creen que es? El himen. Entonces, el esquema claramente te muestra que el punto AA está en su sitio, adentro, el BA está en su sitio, el C está en su sitio, pero el punto BP y el punto AP están salidos. Se ha salido el recto. Entonces esto representa un recto CL. Lo que están viendo en este diagrama, en este ejemplo, es un recto CL. ¿Correcto? Entonces, esa es la forma como diagraman las patologías con el POPQ. En otro esquema podemos poner un uretrocele, luego un cistocele, o podemos combinar un cisto-uretrocele. Es cuestión de cambiarle los números nada más. ¿Está bien? No le ponen punto D, porque como ya hay rectocele, el punto D se ha movido. Entonces ya no lo ponen. ¿Ya? Finalmente, el perineal body, este de acá, es el ancho del cuerpo perineal, se coloca acá, y el hiato himenial es la abertura del himen, se coloca acá, y esos dos valores no lo voy a comentar porque esto ya son con fines quirúrgicos. Esto ya lo utilizan los ginecos con fines quirúrgicos para decidir técnicas quirúrgicas. ¿Ya? Así que eso lo voy a dejar. Entonces, ¿entendieron cómo es la nomenclatura? Esa es la nomenclatura. ¿Ya? Vamos a ahondar un poquito más adelante en el siguiente ejemplo. Bien, entonces vamos a ver ahora este caso que hemos revisado en función de los grados. Entonces, con el esquema que han visto acá, con este Michi, se puede decir así, ¿no? De números, ustedes pueden, acá tiene que decir, seguimos en diagnóstico. Seguimos acá en diagnóstico. Entonces, con ese Michi que ustedes están viendo acá, pueden determinar si es un uretrocele, si es un cistocele, si es un histerocele, o como este caso, que sí está demostrado por la flecha, es un rectocele. O sea, para eso sirve el Michi, para identificar cuál parte de la pared ha protruido. ¿Correcto? Entonces, para que esto no quede al aire, vamos a hacer rapidito un ejemplo al toque. Entonces, si yo les pongo esto, ¿correcto? Ahí les dibujo el himen y les pongo acá AA, BA, C, D, BP, AP. Entonces, claramente ustedes van a darse cuenta que del himen hacia adentro están el C, D, B y P. Así que estos probablemente están ok. ¿Quiénes son los que se han salido? Los que se han salido son estos de acá. Se ha salido el AA, se ha salido el BA. Como ven, el AA se ha salido en toda su longitud. ¿Qué es lo máximo que medí el AA?
3 centímetros. Entonces, ¿cuánto estará este punto? Más 3 centímetros. Y el punto BA, bueno, pues habría que medirlo, ¿no? Habría que medir cuánto se ha salido. Ponte que se ha salido 5 centímetros. Entonces, más 5 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sería nuestro Michi? Fácil, Pedoc. Acá se pone AA, BA, C. Acá se pone AP, BP, D. Acá se pone longitud vaginal total, el cuerpo perineal y el hiato imenial. Entonces, a ver, ¿cuánto mide toda la vagina? Supongamos que te dicen que es 9 centímetros. Entonces, ¿dónde pones el 9? Acá, el 9. ¿Ya? ¿Cuál tienes el dato? Más 5 acá, más 3 acá. Estos de acá no me han dado el dato, pero podrían dármelo. ¿Cuándo decimos que el C y el D están normal? Decimos que están normal cuando están en menos TLB menos 2, como máximo. Entonces, te pueden poner un punto C en 7, menos 7, y eso está ok, porque 7 es 9 menos 2, cumple. Y el D podría ser un menos 8, y también está bien, porque 9 menos 2 es 7. Entonces, estás por dentro de menos 7. Así que no hay problema, estás en sitio, ¿ya? Es pues así, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Entonces lo normal es que estén en menos 9, menos 2, 7. Lo normal es que estén desde el 7 para adentro, ¿ya? O sea, menos 7, menos 8, menos 9, está ok. Tanto el punto C y el D. Entonces en este caso, está ok, porque la vagina es de 9. ¿Ya? El A y B posterior pueden ponérmelo como que no. Entonces vamos a poner que están en menos 3 y menos 3. ¿Qué significaba cuando estaban en espejo y hacia atrás? Que estaban ok, pues no. Porque el AP es menos 3 igual que el AA. Pero en este caso está normal. Y el BP se ponía el mismo valor si es que no estaba protruido. Entonces los únicos puntos en este ejercicio que están mal son estos. Correcto. Entonces, ¿qué tiene la paciente, profe? La paciente tiene uretro por el A, cisto por el BA, CL. Tiene un uretro, cisto, CL. Así es como se habla, ¿ya? Uretro, cisto, CL. ¿Y quién manda? Manda el más grande. O sea, si es un uretro, cisto, CL, y el que está más alejado es este punto, el BA, este es el que le va a dar el grado. ¿Correcto? Que vamos a ver ahorita. Entonces, en este esquema, yo les voy a enseñar los grados. ¿Ya? Entonces, habíamos quedado que lo correcto era que el punto C y el punto D estén por dentro de TLB menos 2. ¿No es cierto? Hacia negativo. Bien. Habíamos quedado que el punto AA y el punto BA y el punto AP y el punto BP suelen estar en menos 3, en ese punto. Así que lo que están viendo de rojo es lo normal, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si el punto C se viene por acá? ¿Qué pasa si el punto AA se viene por acá, o se viene por acá, o se viene por acá el AP, o se viene por acá el BA, y así n ejemplos hasta el infinito, no el infinito, pues no, sino hasta toda la eversión total, Entonces, cuando ya se están moviendo los puntos, entonces ya está viendo una distopia, porque están saliendo de su punto original. Nuevamente, ¿cuál es su punto original del C y el D? Por dentro de TLB menos 2, por dentro. ¿Cuál es el punto del AA, BA, AP y BP? Menos 3 centímetros. Ahí puestitos, tranquilitos. Entonces, si ustedes ya se salen, el C o el D, el A, el AP, etcétera, se salen, ya entonces estamos en una distopia. Por lo tanto, la distopia se ha clasificado en 4 grados y en un grado 0 que es la ausencia de distopia. Entonces, se dice que es grado 0 cuando no hay distopia, solamente hay factores de riesgo. Porque si no, no tendría sentido pues, decir grado 0.
todas ustedes estarían en grado 0, no tienen distopia. Pero si tuvieran factores de riesgo, sí se le llamaría distopia grado 0, porque hay factores de riesgo, ¿ya? Entonces, apenas empiezan a moverse, empiezan a aparecer los grados. Entonces, lo que quiero que recuerden es que el grado 2 y el grado 1 representaban más, ¿se acuerdan? Más del 80 a 85%, los más frecuentes. Entonces, hay que definirlos bien. El himen es el que define al grado 2. Porque cuando la protrusión, como ves acá, ha pasado al himen o está cerca del himen, entonces la paciente siente la clínica del bulto. La sensación de bulto o de pesadez a nivel de la vagina se siente cuando ya la distopia está cerca al himen. ¿Está bien? Por eso, esta sensación de bulto y pesadez aparece en el grado 2 o en el grado 1 cuando ya se está acercando al himen. ¿Ya? Entonces, el grado 2 se define como toda distopia que está ubicada entre -1 y +1 centímetro del himen. ¿Por qué? Porque es altamente probable que en este grado ya tengamos la clínica de bulto y pesadez. ¿Está bien? Correcto. Ahora, el siguiente punto de corte, voy a seguir haciendo con rojo, es si el punto se ubica fuera de su sitio, pero está dentro de -1 y por fuera de -TLB-2, o sea, no incluye estos extremos. Para los que se acuerdan algo de álgebra del colegio, cuando la bola es abierta no incluye los extremos, cuando la bola es cerrada sí lo incluye, ¿ya? Entonces estamos en grado 1. Este grado 1 suele ser asintomático. En la mayoría de casos suele ser asintomático, ¿ya? Muy bien. Cuando ya estamos, voy a hacer con color negro, cuando ya estamos sin tocar +1 y sin tocar TLB-2 en positivo, ya estamos en grado 3. Entonces, en grado 3 ya aparece incontinencia urinaria de esfuerzo. Ya hay problemas para la defecación. E inclusive podrían haber algunas úlceras por esa mucosa que está protruida. Entonces la sintomatología en el estadio 3 ya va incrementándose. Por eso es que el estadio 3 ya podría hacerte pensar en una intervención quirúrgica. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, de TLB-2, que es toda la longitud posible desde el cervix, que habíamos quedado que era TLB-2 adentro, se ha salido. Entonces, todo lo que esté por fuera de esto se conoce como grado 4. Este es el grado más severo, y en este grado 4 es muy probable que ocurra la retención urinaria. La retención urinaria. ¿Por qué? Porque como está totalmente salido las vísceras, se angula y se obstruye la uretra. Entonces, eso genera retención urinaria. ¿Ya? Entonces, esa es la gradación y esos son usualmente los síntomas que aparecen en cada uno. ¿Está bien? Listo. Bien, entonces vamos a conversar ahora sobre el tratamiento. El tratamiento está basado en el grado, ¿ya? No está basado en los síntomas. O sea, los síntomas pueden o no estar relacionados al grado, como les dije en la diapo anterior, sí, pero usualmente el tratamiento va por los grados. Entonces, lo primero que tienen que hacer cuando una paciente tiene factores de riesgo, obesidad, sobrepeso, constipación, estreñimiento, deben buscar reducirlos. ¿Ya? Entonces, en los estadios 0, porque hay factor de riesgo, y los estadios 1 asintomáticos, se recomienda disminuir los factores de riesgo, sobre todo el peso, bajar de peso. Es la primera medida que se recomienda. Se ha visto que los estrógenos, algunas terapias físicas, etcétera, se han asociado, pero no hay mucha evidencia. Bajar de peso es la que mejor evidencia tiene. Ahora,
Si ya tenemos una paciente que está en un grado 1, pero con síntomas, y en un grado 2, que claramente hemos dicho que probablemente tenga síntomas, o en un grado 3, cuando todavía sus síntomas no sean tan severos, entonces después de bajar de peso, adicionalmente a esto, usamos tratamiento médico. Tratamiento médico, ¿correcto? Y el tratamiento médico número 1 son lo que están viendo acá, los ejercicios de Kegel. Son más o menos 7 ejercicios, al menos los originales. Son 7 ejercicios de Kegel que lo que buscan es fortalecer el piso pélvico. Fortalecer el músculo del piso pélvico. Los ejercicios de Kegel, ¿ya? Ese es el manejo médico recomendado. Si no se puede hacer o no mejora con eso, el segundo del manejo médico es el pesario. El pesario es un anillo o una cuña de silicona que se pone para taponar la pared anterior apoyado en la pared posterior. Entonces, el pesario son anillos de silicona o pueden ser también unos como cuñas que básicamente lo que hacen es lo siguiente. Vuelve al ejemplo del cuarto. El cuarto es la vagina. Entonces se está cayendo el techo, profe. ¿Qué haces cuando se cae tu techo? Pones una tusa, ¿no? Una estaca en el piso, tu madera, y apoyas tu techo, para que no se caiga tu techo encima, ¿no? Nunca han estado en una casa así que está por derrumbarse. Bueno, en el centro histórico de todas las ciudades del Perú está llenito de esas casas. Entonces ponen una tusa de madera para que no se caiga. Entonces el pesario es lo mismo. Apoyas en el músculo elevador del ano, de la pared posterior, y arriba sostienes la pared anterior. ¿Ya? Bien. Y finalmente, si es que ya estás en un grado 3 muy sintomático, o si ya tocaste el grado 4, tienes alta chance de que en el grado 4 de retención urinaria. Entonces los grados 4 y los grados 3 altamente sintomáticos van a requerir una cirugía. Una cirugía. Entonces la cirugía, como estás viendo acá, es una cirugía que se hace externamente. Se puede coser la pared de la vagina, eso se llama colporrafia. Hay colporrafia anterior, colporrafia posterior, colporrafia superior. Se puede hacer una colpopexia y se pega el fondo y el ápex vaginal a los ligamentos sacrococcígeos. También se hace esa técnica. O se pone una malla para darle más soporte a la membrana perineal, ya una malla a través de la pared anterior. Hay bastantes técnicas quirúrgicas, ya hay un abordaje bastante variado. No quiero tranquear con eso, no es muy crítico ahora, pero sí deben saber todos que la cirugía es la elección cuando tenemos un grado 3 muy sintomático o un grado 4. ¿Ya?